estar presentado por Andrea Cortés, quien es presidenta de redes y comunicaciones de este grupo de interés y quien es estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Militar Nueva Granada. Andrea se encuentra bajo la tutoría de la doctora Amparo Ramírez, quien es ginecóloga y obstetra de la Subred Suroccidente de Bogotá. Bueno, Cami, buenas noches. Gracias a todos los asistentes del día de hoy. Por el chat les voy a estar pasando un link a Mentimeter. Aquí vamos a tener en algún punto de la charla ciertas preguntas que me van a servir a modo de asistencia y un espacio también lo van a encontrar allí para que dejen las preguntas para que al final de la charla sean resueltas. Ya sin mucho más preámbulo, Cami pues me presentó, yo soy Andrea Cortés, soy miembro de la mesa directiva del grupo y mi tutora fue la doctora Amparo Ramírez. Entonces, pues el tema que hoy nos trae hoy a esta reunión es la toxoplasmosis en el embarazo. Realmente es una situación que no solo corresponde a ginecólogos y obstetras en sí, sino que nos corresponde a nosotros como médicos generales, futuros médicos en cualquier aspecto también. ¿Por qué? Porque también es un problema de salud pública, algo que podemos prevenir, o bueno, más que prevenir el contagio, también podemos prevenir diferentes consecuencias y secuelas que esto acarrea. Entonces ya vamos a dar inicio a la charla. La toxoplasmosis, como lo dice su nombre, es una enfermedad causada por el Toxoplasma gondii, que cuando se adquiere por primera vez en el embarazo puede afectar al feto. Aquí traigo unos asteriscos, ¿por qué? Porque no debemos contemplar el riesgo para el feto únicamente en el primer embarazo, sino que también existe la posibilidad de la infección al feto en el caso de una infección crónica, es decir, una infección que se ha mantenido a lo largo del tiempo, sin necesariamente haberse eh, instaurado por primera vez durante el embarazo. Entonces, ¿qué es el Toxoplasma gondii? El Toxoplasma gondii es un parásito intracelular obligado, como vemos acá en la imagen, cuyos únicos huéspedes definitivos hasta el momento conocidos son los miembros de la familia Felidae, que ¿cuáles son? Los gatos domésticos y sus parientes. Este es como el ciclo biológico de este parásito. Empezamos acá hablando de los gatos domésticos. Entonces los gatos domésticos liberan en sus heces unos ooquistes no esporulados. Estos ooquistes, 1 o 5 días después de estar ya liberados al medio ambiente, empiezan a esporular y allí es cuando se tornan infecciosos. Entonces, acá en este primer circulito existe una posibilidad de unos huéspedes intermediarios. Estos huéspedes intermediarios o intermedios son aves y roedores en general. Ellos lo que hacen es, se infectan con estos ooquistes no esporulados, perdónenme, al interior de ellos se van a transformar en taquizoitos, bradizoitos, para terminar en esta forma que vemos acá, que son los quistes tisulares. Posteriormente, cuando el gato llega a cazar, a consumir alguna de estas presas, pues se va a infectar y así continuamos el ciclo. Nosotros los humanos, ¿cómo nos infectamos? Tenemos diferentes rutas, como podemos ver en esta imagen. Sin embargo, acá se las traigo un poquito más clara. Entonces, pues, cuando entramos en contacto directo con las heces del gato sin ningún tipo de protección, y pues cuando, digamos, por ejemplo, después vamos y comemos algo, nos llevamos las manos a la boca, etcétera, esa es una vía de entrada. También se debe considerar la transfusión como un método de infección. Sin embargo, esto es algo que se tiene mucho cuidado en general y mucho más cuando hablamos de una transfusión a una materna. Entonces, es una vía posible, más no común. Otra cosa es, como lo podemos ver acá, estos animales que nosotros criamos para nuestro consumo humano o los que llegamos a cazar pueden también estar infectados con estos quistes tisulares. Y al nosotros comerlos, como vemos acá, una carne mal cocida, por ejemplo, nos podemos contraer la infección y desarrollarla. Asimismo, con alimentos y aguas contaminadas. Algo muy importante es el ambiente en el que sobrevive el toxoplasma. El toxoplasma es un microorganismo muy versátil. Versátil en cuanto a que puede vivir en un ambiente de congelación, pero también el ambiente caluroso lo favorece muchísimo. Le gusta mucho ese ambiente al toxoplasma, el ambiente caliente y además el que está húmedo.
Entonces, imagínense cuando uno va y le muestra una caja de arena al toxoplasma, pues es el paraíso y allá va a crecer perfectamente, o digamos en el jardín, en la arena en general. Y pues lo que nos atañe el día de hoy también es esta, la transmisión vertical o materno-fetal. Entonces vamos a hablar un poco de esta transmisión vertical. Algo muy importante respecto a la infección de este parásito es que la parasitemia puede ocurrir luego de la infección. Así es como las mujeres embarazadas pueden llegar a propagar este microorganismo al feto mediante la placenta. Ya ahorita vamos a profundizar un poquito más en la cuestión de la placenta. Sin embargo, pues como sabemos, la placenta es como ese filtro por el que llega la sangre materna al feto, y aunque es un paso tardío el de este parásito, puede llegar a darse. Entre más tardía la infección, como vemos acá, mayor será el riesgo de infección. Tanto así que a nivel general, el riesgo de toxoplasmosis congénita varía de 20 a 50% de las mujeres infectadas sin tratamiento. Sin embargo, pues hay una diferenciación según trimestres, tiende a variar un poco en la literatura, pero se estima más o menos que en el primer trimestre hay un riesgo de infección de 10 a 15%, que en el segundo, 1 de cada 4 fetos de madre infectada va a tener esta infección también, y que en el tercer trimestre 60% van a desarrollar la infección. Sin embargo, esto no es proporcional al riesgo de severidad. Acá vemos, esta línea acá punteada es la infección fetal. ¿Qué tan frecuente es o qué tan probable es que ese feto vaya a ser infectado con toxoplasma? Sin embargo, acá vemos la severidad, y así como en cualquier, o bueno, en muchas otras infecciones, entre más temprano se adquiera la enfermedad, más severidad y más riesgo representa para el feto. Como podemos ver acá, una severidad de 75%, mientras que es 17% en un segundo trimestre, e incluso puede llegar a 0 en un tercer trimestre. Cuando ustedes hablen de toxoplasmosis y les pregunten de porcentajes, muy seguramente el 90%, o sea, ustedes decir 90% los puede salvar. Y es a lo que lo llamo ahora la regla de los 90 del toxoplasma. ¿Por qué? Se van a dar cuenta a lo largo de la charla, pero acá es nuestro primer 90. 90% de los fetos infectados van a desarrollar secuelas como corioretinitis, discapacidad visual o auditiva y retraso severo del neurodesarrollo. Y ahorita les voy a hablar un poquito más sobre por qué esa afección tan particular al sistema nervioso central. En cuanto a toxoplasmosis y placenta, lastimosamente no pude encontrar una imagen que nos mostrara así. Este es un caso de toxoplasmosis ovina. Estos son quistes en placenta de oveja, seguramente muy parecidos. No he tenido la oportunidad aún de verlo en una placenta humana, pero seguramente se verán muy similares. A la hora de que nosotros analizamos la placenta al microscopio, vemos que la forma de quistes tisular, que es esta que vemos por acá, es la más frecuente. A nivel como de curiosidad, algo que no es muy frecuente, incluso en esta misma infección, pero que es muy característico, es que la infección por toxoplasmosis podemos verla o podemos ver que causa una inflamación del cordón umbilical. Y pues podemos llegar a ver estos quistes. Cuando nosotros llevamos esta placenta al microscopio, cuando vemos alguna lesión que queremos caracterizar y demás, podemos ver áreas en las que podemos encontrar necrosis o fibrosis proliferativa. También es muy importante que el toxoplasma va a afectar a la vellosidad placentaria en un patrón completamente aleatorio. No vamos a ver cómo que se afectó una partecita acá de la placenta nomás, o como una línea o algo así, no. Por ahora la evidencia apunta que es un patrón no uniforme y que es prácticamente al azar. En esta imagen blanco y negro podemos ver acá señalado por esta flecha un quiste de toxoplasma en una placenta de un feto infectado. Bueno, en cuanto a secuelas de toxoplasmosis, para hacer un poquito más visible, recordemos, más del 90% de los niños de los recién nacidos con infección congénita no van a mostrar signos clínicos de infección al nacer. O sea, que tú veas a un feto recién nacido, a un neonato, y tú digas, uy, este niño tiene toxoplasmosis, 90% no lo vas a detectar.
Sin embargo, pues acá hay hallazgos muy característicos. Por ejemplo, este es un niño con una hidrocefalia, vemos muy marcado, corioretinitis y unos hallazgos imagenológicos que ahorita vamos a profundizar un poco más en ellos. Y esta imagen de acá para de nuevo hacerles alusión de que representa un riesgo de déficit auditivo, también visual, pues secundaria a la corioretinitis, que explica el retraso en el desarrollo de neurodesarrollo del paciente. En cuanto a la clínica, otro de nuestros 90s, entonces tenemos que el 90% de las mujeres embarazadas con una infección adquirida por Toxoplasma gondii no va a presentar síntomas obvios que nosotros veamos y, uy, esta paciente seguro tiene toxoplasmosis. No, eso es muy, muy difícil y muy infrecuente. Y prácticamente estas pacientes se van a recuperar espontáneamente. Nosotros, o sea, ella dijo, ay, me dio una gripita y ya. ¿Por qué? Porque aproximadamente 5 a 18 días después de la infección, solo esta pequeña proporción va a desarrollar unos síntomas clínicos de la enfermedad. Sin embargo, es algo que se llama como una enfermedad influenza-like o similar a la influenza. ¿Por qué? Porque consta de un cuadro con adenopatías, fiebre, malestar general, cefaleas, mialgias, odinofagia. Algunas, aún más raro, pueden llegar a presentar eritema maculopapular o hepatosplenomegalia. Sin embargo, muy importante recordar que prácticamente 90% son asintomáticas y no vamos a poder detectarlo por clínica. Bueno, y entonces el diagnóstico, si yo no puedo hacerlo por clínica, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en el mundo ideal, donde todos lo hacemos a tiempo, donde la mujer vino un año antes de querer concebir, vino, doctor, vengo a una consulta preconcepcional, el mundo ideal donde se le dio la cita, etcétera. En ese mundo tenemos una IgE preconcepcional. Y lo que nos dicen las guías es que durante el embarazo vamos a hacer un tamizaje también con IgG. Si nos dan negativos, perfecto, no hay anticuerpos específicos, no ha habido enfermedad previa. Si tenemos una preconcepcional positiva más una IgG positiva, listo, esta es una paciente con inmunidad. Este es un embarazo protegido porque recordemos que el riesgo para el feto es cuando es la primoinfección durante el embarazo. Sí, teníamos un resultado negativo y ahora nos está dando positivo, ojo, acá pudo haber seroconversión y no nos dimos cuenta. Y un resultado positivo sin nosotros tener un resultado preconcepcional es una de dos. O la paciente ya estaba inmunizada y pues no supimos, o adquirió la infección en el embarazo. En cuestión de resolución 3280, lo que nos dice la guía y los parámetros legales que tenemos una de las publicaciones que tenemos en Instagram. Entonces tenemos que, si tanto IgG como IgM son negativas, listo, no hay infección. Y lo que nos dice la resolución es eso, haga un seguimiento mensual con IgM. Si la IgG era positiva y la IgM negativa, perfecto, tuvo una infección antigua que no requiere seguimiento, ¿por qué? Porque es un embarazo protegido. Si solo la IgM nos dio positiva, ojo, puede haber una infección aguda. Acá asteriscos y digo puede, porque en ciertas pacientes se ha reportado que hay una IgM natural. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si es una IgM natural o si es que esta paciente se infectó? Son cosas que realmente cambian drásticamente el pronóstico del feto y de nuestra paciente, de su calidad de vida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a tomar IgG más o menos en 2 a 4 semanas, lo que se recomienda es hacerlo en 2 semanas, en donde si hubo una primoinfección, ya la IgG se debe estar positivizando. Es decir, que ya se generan los anticuerpos que nos van a decir, sí, acá hubo una infección. De lo contrario, si nos sigue saliendo una IgM positiva, sin IgG, consideramos que es una IgG natural y que no requiere manejo. Sin embargo, o sea, uno no se va a quedar con la tranquilidad de, ay, no señora, vuelva en 2 semanas y si es natural no pasa nada y si es una infección, pues tratamos ahí. No, o sea, esa paciente sale de tu consultorio y tú debes estar iniciando tratamiento. Y ahorita más tarde vamos a hablar de qué tratamiento. Y hay otro escenario en el que ambas nos dan positivas, IgG e IgM.
Entonces, ahí está la posibilidad de que pueda deberse a una infección crónica. Entonces, acá, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a tomar, si este embarazo tiene menos de 16 semanas de gestación, lo que vamos a hacer es tomar una prueba de avidez o un test de avidez. Esta prueba lo que hace es medir la fuerza de unión de la IgG al organismo. La avidez, la mayoría de los casos, pero pues tampoco en todos, cambia de una avidez baja a alta o menor a mayor después de aproximadamente 5 meses. Si la avidez es alta, pues lo que nos dice es que la infección probablemente ocurrió al menos 5 meses antes de la prueba. Bueno, y si la paciente ya tiene más de 16 semanas, ¿nos quedamos con la duda? Pues no. Lo que la literatura evidencia y la resolución además respalda es que si el embarazo tiene más de 16 semanas y tenemos este resultado de IgM e IgG positiva, lo que haremos es solicitar IgA y así determinar qué es lo que está pasando. Bueno, entonces yo ya confirmé que esta paciente tuvo su primera infección en el embarazo. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tal que el feto esté afectado? ¿Listo? Hay un procedimiento que se llama la amniocentesis, que es este que vemos acá en esta imagen. La amniocentesis nos sirve para la identificación del toxoplasma, pero no lo debemos ofrecer si el embarazo tiene menos de 18 semanas de gestación. ¿Por qué? Listo. Este procedimiento, si lo realizamos antes de las 18 semanas, tenemos un alto riesgo de un falso negativo. Falso negativo, ¿por qué? Por el paso tardío del toxoplasma por la placenta, como ya habíamos mencionado. A modo, como yo le llamo, el dato ñoño de sensibilidad y especificidad, tenemos que es una prueba con una sensibilidad de 68% y una especificidad de 96%. Es decir, que un resultado negativo nos asegura que en un 96% ese paciente, o bueno, ese feto no está infectado. Lo combinamos con una PCR, una reacción de la cadena polimerasa. Actualmente se está haciendo una en tiempo real, que también nos ayuda un poco a modo de marcador pronóstico. ¿Por qué? Porque cuando la PCR nos muestra que hay más de 100 parásitos por mililitro, y eso pasó antes de las 20 semanas de gestación, este feto tiene aproximadamente de 15 a 16 veces un riesgo más alto en comparación al feto que no tenía ese resultado. No sé si me hice entender. Si no, pues nos lo dejan en las preguntas y ya ahorita explico mejor. En cuanto a las imágenes, como les había comentado, de nuevo, 90% de los pacientes no nos van a mostrar signos que nosotros digamos, uy, acá algo raro está pasando. Solo en un 10% los vamos a ver. Sin embargo, pues es necesario entrenarnos para poder identificar. El ojo no ve, o bueno, los sentidos no perciben lo que la mente no conoce. En esta primera imagen, la imagen A, vemos unas lesiones cerebrales redondas hiperecogénicas acompañadas de una dilatación ventricular también. Acá esta es un ultrasonido. Vemos unas calcificaciones, se pueden ver, y la dilatación ventricular, que es esta línea punteada de acá. Y esta imagen corresponde a una materna que hizo una seroconversión entre la semana 19 y la semana 23. Y pues lo que sucedió es que se le toma un ultrasonido y lo que se encuentra es esto. Esta línea acá punteada representa que hay ascitis fetal, esta línea acá punteada. Y asociado también a un enlargamiento, una dilatación ventricular, también acompañado, no sé si alcancen a ver bien, de unas calcificaciones que marcan acá estas flechitas verdes. Tratamiento. El tratamiento, lo que vamos a hacer es, apenas nosotros identificamos que esa materna tiene una infección por toxoplasmosis que la adquirió durante el embarazo, vamos a iniciar espiramicina. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, ustedes me dirán, no, ¿y por qué
iniciar espiramicina si todavía no sabemos qué tal le haga daño al feto, qué tal le haga daño a la mamá, etcétera. Y pues no, el riesgo, o bueno, el costo-beneficio de iniciar espiramicina, la verdad, está completamente a favor del inicio de esta terapia. ¿Por qué? Porque realmente no representa mayor riesgo ni para el feto ni para la madre que se inicie el tratamiento antes de confirmar la infección fetal. Y pues, si nosotros simplemente no iniciamos el tratamiento, es mucho más grave lo que va a pasar por iniciar un tratamiento tardío y las repercusiones que eso va a tener en nuestros pacientes. Y pues cuando ya confirmamos la infección fetal, lo que hacemos es iniciar un esquema de pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico. Estas son las referencias. A continuación vamos a pasar al Mentimeter. Les pido por favor que ingresen al link, por allí es donde pasaremos la asistencia y calificaremos a los asistentes. Recuerden que el mejor del ciclo puede asistir a uno de nuestros talleres presenciales. Entonces acá somos 31 y en el Mentimeter apenas vamos 11, 12. Les voy a dar ahí unos minutos. Listo. Creo que vamos a iniciar, sin embargo, pues pueden ir uniéndose en cualquier momento sin ningún tipo de problema. Entonces, el que responde más rápido es quien más puntos llevará. Este es el caso de una embarazada de 18 semanas de gestación con una IgG negativa y una IgM positiva. ¿Cuál es la conducta que deberíamos tomar? Entonces vamos a dar ya el diagnóstico de infección aguda, vamos a hacer un test de avidez o vamos a tomar una inmunoglobulina A. ¿Listo? ¿Ya todos votaron? Sí, listo. Esta fue una pregunta debatida. Recordemos que la presencia de una IgM positiva con una IgG negativa no en el 100% de los casos va a significar un diagnóstico de infección aguda. En cuanto al test de avidez, el test de avidez está indicado en gestaciones menores a 16 semanas y la toma de inmunoglobulina A cuando es mayor a 16 semanas. En el caso de esta paciente son 18 semanas, pues esa sería la prueba indicada. Listo, de primeras va Nicolás. Muy bien, felicitaciones. Vamos a iniciar de una vez con la segunda pregunta. Embarazada acude a primer control prenatal y trae un resultado preconcepcional de IgG positiva. Nosotros lo que vamos a hacer es pedirle IgM, vamos a pedirle IgG o pedirle IgG e IgM. Acá, por si acaso, es una IgG interinstitucional, o sea, mismo hospital con una IgG positiva. ¿Qué vamos a hacer? Listo, sí, perfecto. El seguir, ay, perdón, acá no marqué ninguna opción correcta. Déjenme a ver si lo puedo corregir antes de seguir. Pero bueno, mientras tanto les voy diciendo que sí, la opción correcta es la que la mayoría marcó. Cuando nos... Ah, no, mentiras. Acá en la vida real ninguna respuesta es correcta. Les digo por qué. Porque nosotros ya tenemos resultados de una IgG positiva. Con anticuerpos, con una paciente que ya había adquirido la infección antes del embarazo, estamos hablando de un embarazo protegido. Por lo tanto, pues la conducta... bueno, entonces, como tal... en cuanto a conducta, en cuanto a pruebas, este ya es un embarazo protegido. Tener un seguimiento con pruebas no nos va a representar
algún cambio en la conducta, porque la paciente ya había tenido la infección, ya tiene anticuerpos y pues esa sería. Listo. La tercera pregunta. Entonces, una paciente con 12 semanas de gestación acude con IgG e IgM positivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recordemos el tiempo, 12 semanas. Listo, perfecto. Entonces, el test de avidez, recordemos que es el que nos va a decir si esa infección ya se había, o sea, bueno, si estamos hablando de una infección que ha ocurrido hace más de 5 meses. ¿Listo? Nicolás sigue primero, felicitaciones. Y ya la última pregunta. Entonces, el test de avidez alta significa que fue una infección reciente, ¿sí o no? Sí, la mayoría acá tuvo la respuesta incorrecta. Una infección reciente, una avidez alta significa que la infección es crónica. Entonces, en cuanto más tiempo está expuesto el cuerpo a eso, más avidez va a tener por eso. ¿Sí me hago entender? Más tiempo juntos, más avidez. Menos tiempo juntos, no va a haber tanta avidez, no va a haber tanta unión. De pronto puedan hacer alguna, eh, se me olvidó cómo se dice, como una comparación, un símil entre ambas cosas. Por ejemplo, digamos, una pareja que no lleva tanto tiempo juntos, de pronto no tienen tanta conexión. O bueno, dos personas que no se conocen hace mucho no tienen mucha conexión, pero que ya llevan un largo tiempo de conocerse, una gran conexión. Algo así podría ser como esa analogía. Y Nicolás fue el ganador de hoy. Nicolás ha ganado 2 mentis. Que yo he expuesto siempre gana Nicolás. Felicitaciones, muy pila. Bueno, en estos 2 minutos van a poder llenar su asistencia, poner sus nombres, sus correos. Les voy a dar 2 minutos y pueden ir diligenciando allí preguntas que la doctora nos va a contestar. Y pues ya más adelante también está la diapositiva de las preguntas que han hecho. Muy bien, Andrea. Muy bueno el manejo del tema y sobre todo transmitir la información al grupo, ¿no? Muy bien, felicitaciones. Muy clara la exposición. Muchas gracias, doctora. De pronto, si tiene algún aporte, algo que complementar mientras los chicos van llenando la asistencia, bienvenido sea. Claro que sí. Toca, o sea, así no sea el mundo ideal, tenemos que apuntar a que sea el mundo ideal y ya tenemos una resolución que nos dice que desde la atención preconcepcional tenemos que ir buscando la toxoplasmosis y educando a nuestras pacientes. O sea, desde la consulta preconcepcional, si la paciente no está infectada, hay que indicarle cómo va a ser el manejo de los alimentos, el lavado de manos y pues los alimentos que va a consumir. Y si ya está embarazada, miremos que ya en el post están las pruebas de tamizaje que necesitamos para hacer diagnóstico y seguimiento de estas pacientes. No es fácil, pero miren que tomar un título de toxoplasma IgM en aquellas pacientes seronegativas
debemos hacerlo, ¿no? En las pacientes que están positivas y confirmamos que hay infección previa, pues no hay nada que hacer. Difícil hacer el diagnóstico de primoinfección, y por eso es lo importante hacer el tamizaje con toxoplasma IgM mensual hasta el final de la gestación y la educación a nuestras pacientes. Miren que a veces las pacientes que tienen gaticos, primero que dicen es que tengo que regalar el gato. No, hay que hacer buena educación sobre cómo manejar los, las excretas del gato, cómo manejar los alimentos, la cocción de la carne, las, la, eh, el manejo de las frutas y verduras crudas, ¿no? Entonces es un punto muy importante de educación, de prevención primaria que tenemos que hacer a nuestras pacientes. Sí, ahí sí me olvidaba mencionar que también en cuanto a los gatos, o sea, era parte del propósito de, me están diciendo que no les deja poner el correo. Déjenme elimino el campo o creo una nueva diapositiva así para que solo pongan el nombre y ya. Bueno, el propósito también de que el tema de la presentación fuera un gato no era solo, no era para decir, ay, los gatos son los culpables y demás, ni nada por el estilo. Y lo que dice la doctora, tener un gato y estar en embarazo no significa saque el gato, ya no puede estar con el gato. Incluso en mi propia casa he llegado a escuchar que la toxoplasmosis se adquiere por el pelo del gato. Entonces allí es donde también está nuestro papel como personal de salud, de educar a los pacientes, a nuestros familiares, nuestros conocidos. Y en cuanto a la prevención, se hace un especial énfasis de que preferiblemente evitar el contacto con gatos menores de 6 meses, particularmente las excretas. Yo le pregunté al doctor de parasitología por qué se da esto y es porque los gatos en los primeros 6 meses son mucho más propensos a esta infección. Sin embargo, pues tampoco justifica el saque el gato, deshágase del gato, etc. Ya vamos a pasar a las preguntas. Entonces, Cami, si nos vas a leer las preguntas. Pues es que hay una pregunta de Laura Camila Colmenares, pero estaba respecto a una de las preguntas, sí, de tus preguntas del Mentimeter. Si no estoy mal, de la segunda pregunta, donde ella se refería, pues ella quiere saber si no se puede lograr una cero conversión. Esta pregunta dice, si tenemos IgG positiva, IgM positiva, posiblemente tengamos una infección reciente o aguda. Después de la semana 16, esperamos la toma del IgA, sí, porque nos va a servir para confirmar si es una infección aguda. Y la misma pregunta se responde. Es importante que cuando ustedes tengan un IgG e IgM positivo, ustedes pueden formular espiramicina. Son tabletas de 3 millones, una tableta cada 8 horas, hasta que termine la gestación. Hay esquemas donde dice que se formula espiramicina 3 millones cada 8 horas por 3 semanas, descansa 2 semanas, continúa nuevamente por 3 semanas. Y esto lo que nos sirve en el caso en que descartemos infección fetal para evitar esa diseminación de los tropozoitos de la placenta a la circulación fetal. Pero si ustedes, o sea, si tienen IgG e IgM positiva, inicien tratamiento mientras sale el resultado de la IgA. Y si la IgA sale dudosa, nos tocaría tomar una IgE, que sería más específica para infección aguda. Sí, depende de la presentación, 3 millones de unidades cada 8 horas o 3 gramos 3 gramos al día. Muchas gracias. La pregunta, doctora, que estaba haciendo Cami era referente a, ya le muestro la pregunta. A esta pregunta de por acá. Que si en este escenario podríamos considerar la cero conversión, es decir, ¿cuál sería la conducta en esta paciente? Nada, porque si ya preconcepcional
tenía un título de toxoplasma IgG positiva, significa que ya ha tenido una infección. Acuérdense que la IgM se positiviza a las 2 semanas de la infección y la IgG se positiviza a las 6 a 8 semanas de la infección. O sea, significa que si tenía previo al embarazo, ya tiene una infección antigua, crónica, ya no hay prima infección y ya no hay riesgo de infección fetal. Listo, Entonces no se le pide nada. listo. Creo que ya no hay más preguntas, sin embargo, pues pueden ir dejándolas allí en sencilla abierta, o quien tenga preguntas también puede alzar la mano y escribir por el chat. Dejaré la asistencia porque hay varias personas que han comentado que no lo pudieron llenar, entonces ya debe estar corregido. Y si no, pues pueden mandar su nombre acá también. Y igual como se está grabando la charla, sus nombres quedan grabados allí y se tendrá en cuenta. Muchas gracias, doctora, por su asesoría, por su asistencia y su ayuda con las preguntas. Y a todos los que asistieron, muchas gracias. Andrea, muy bien. Felicitaciones. Excelente manejo del tema, excelente manejo de la presentación, del tiempo, manejo del auditorio. Estuvimos todos muy atentos a la presentación y a la charla del día de hoy. De verdad, mil gracias. Felicitaciones, Andrea. Gracias, doctora.